Bien, la clase de hoy es un poquito larga, entonces suelo hablar rápido y espero que me entiendan. ¿Alguien tiene práctica hoy día conmigo de acá? ¿No? Sí. ¿Mucho? ¿Poco? Hace un rato vi que me habían puesto en el grupo D. Yo no estoy en el grupo D. Me apareció mi nombre por ahí. En el grupo D no diste bien, por si acaso. Que tengo hoy día en la noche y el miércoles a las 3. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es, delegado, no hay internet, no hay asistencia, así que saca una hoja y pasa para que todos sus compañeros pongan su nombre claro, que se entienda, por favor, no palitos ni patitas de araña, para poder pasar la lista. ¿Está bien? Si el delegado no tiene papel, alguien le puede prestar. No vayan a perder los papeles. Hoy vamos a hacer prueba de sensibilidad antibiótica. Normalmente dejo esto para la tercera y en la segunda hablo de otra cosa. Pero, como ahora hay tantos grupos, en la mañana hay 50 grupos, en la tarde profesor con otro profesor, y es medio complicado, sigo el sílabus a pesar de que no esté muy de acuerdo en el orden del sílabus. Así que hoy toca prueba de sensibilidad. Tenemos que saber cómo actúan los antibióticos. ¿Ustedes llevaron farmacología? Sí. ¿Saben cómo actúan los antibióticos? No. ¿Por qué? Dos opciones. Una es que lo que van a decir siempre, no nos enseñaron, cosa que dudo. La otra es que ni se acuerdan que llevaron la farmacología, que lo hemos probado. ¿Qué cosas son las pruebas de sensibilidad y cuáles son los mecanismos de resistencia? ¿Por qué es importante entender esto en las pruebas de sensibilidad? Algunos de ustedes ya trabajan, aunque a veces niegan que trabajan, pero trabajan. Y algunos hasta hacen microbiología, aunque niegan que hacen microbiología, porque piensan, no, si Dios me va a preguntar más a mí. No le voy a preguntar, porque uno no sabe. ¿Para qué voy a estar preguntándole más a esa persona? Entonces somos iguales ante los ojos del Señor. A pesar de que sean del curso de corte y confección, todos tienen el mismo derecho. Cuando ustedes llega una muestra, un curso de micro clínico, llega una muestra clínica al laboratorio, ustedes la reciben. La van a sembrar, la van a cultivar, van a encontrar un aislamiento bacteriano. Vamos a pensar que es una orina. Entonces, si es una orina, ¿en qué patógeno van a pensar? El Escherichia. En el coli. Entonces van y dicen al doctor, doctor, ya salió. ¿Quién salió? Ya salió, es una Escherichia coli. Y ahí se queda. Ya sé que si el 85% son un coli, ¿y esto de qué me sirve? ¿Qué es más importante entonces? Tener el llamado antibiograma o haber hecho la prueba de sensibilidad. Eso es importante, la prueba de sensibilidad. Esta parte de aquí es seguramente la más relevante de todas. ¿Está bien? Todo esto tenemos que saber. ¿Saben cómo actúan los antibióticos? No tienen ni idea. No, tienen cara de asustado. Bueno, después de la clase de hoy tienen que saber todo. Entonces, vamos a evaluar los procedimientos de la prueba de sensibilidad. Vamos a conocer los mecanismos de acción antimicrobianos más importantes, no de todos, y los mecanismos de resistencia a esos antimicrobianos. ¿Qué es la prueba de sensibilidad? Son métodos in vitro en el laboratorio que determinan la sensibilidad a los antimicrobianos. Pero esto no se hace como a cada uno le da la gana, se hace por pruebas estandarizadas. O sea, para que tengamos todos un buen resultado, todos tenemos que trabajar igual. Están indicados en cultivos bacterianos clínicamente relevantes, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que de todas las bacterias no se hace prueba de sensibilidad, hay algunas que no se realizan. Vamos a ir viendo de cuáles no se realizan en el transcurso del curso, no hoy día. ¿Qué es un antibiograma?
En contra, bio. Oh, Dios santo. Vida, grama. Oh, Dios. Antes de la vida. Terminología, tampoco saben. Ya, mejor me lo pido. ¿Qué cosa digo? ¿Pero cómo no van a saber que es un antibiograma? El antibiograma es como si tuviera escrito qué cosas hay contra lo que está vivo. ¿Qué es lo que está vivo que estamos estudiando nosotros? Bacterias, ¿sí? Contra las bacterias. Entonces, ¿cuál es el objetivo del antibiograma? El objetivo del antibiograma es evaluar en el laboratorio la respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos. Y de esta manera hacer una predicción de la eficacia clínica. Predecir la eficacia clínica. ¿Qué quiere decir? Si el paciente se cura o no se cura, si vive o muere. Para eso sirve un antibiograma. Y la prueba de sensibilidad a la antimicrobiana, con lo cual determinamos el antibiograma, se pueden hacer por dos tipos de métodos, por métodos cuantitativos y por métodos cualitativos. En el método cuantitativo yo determino específicamente la concentración de antimicrobiano capaz de inhibir o matar a la bacteria. Entonces voy a tener la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima. ¿Está bien? Esos son métodos cuantitativos, tengo una cantidad exacta. En el método cualitativo se va a clasificar y se va a interpretar como sensibles o resistentes. ¿Qué cosa quiere decir que tal bacteria es sensible a tal antibiótico? Que tratando al paciente con ese antibiótico va a haber éxito terapéutico. ¿Qué quiere decir que sea resistente? Que tratando al paciente con ese antibiótico va a haber No va a haber respuesta. fracaso terapéutico. ¿Está bien? Una cosa interesante de la vida es que tenemos un problema nosotros los microbiólogos en general. Antes de pasar a esto. A veces dicto, no solamente en pregrado, posgrado, otros cursos, y hay muchos ya colegas que siempre hacen esta pregunta. Profesor, lo que se les ocurre enseñarles. Y si está resistente a tal antibiótico, ¿qué le doy? Yo le digo, ¿qué le vas a dar? No le vas a dar nada, pues. Porque tú, ¿qué le das? ¿Tú eres médico? ¿Tú estás estudiando medicina? No. ¿Estás equivocado, Salón? Nosotros no recetamos nada. Entonces, ese pensamiento de, no tengo que saber esto para saber qué le voy a dar. No le vas a dar nada. Porque no has estudiado medicina y no eres médico, vas a ser microbiólogo, si trabajas en microbiología. Entonces tú tienes que saber, a este sensible, hasta ahí se acabó tu trabajo. Si te vienen a preguntar, dirás parte de tu conocimiento, pero tú no vas a tratar al paciente. Es un problema del microbiólogo, creer, por alguna razón que sigo sin entender, que da tratamiento. El tratamiento da el médico tratante. Dentro de los métodos cuantitativos tenemos este, que es el primero de todos. Es el método de macrodilución. El método de macrodilución, ¿cómo se hace? Vamos a probar una bacteria y un antibiótico. Entonces, ¿para qué hay tanto tubo? Porque ese antibiótico está a distintas concentraciones. Entonces, tenemos que todos los tubos tienen la misma cantidad de bacterias, pero tienen distinta concentración de antibióticos. Por ejemplo, acá tienen 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,1, etc. Por dar un ejemplo, aquí tenemos el control de crecimiento, o sea, el que no tiene antibióticos, solo la bacteria. Yo, ¿qué tengo que mirar? Si es un caldo, ¿qué tengo que ver? Para decir que hay crecimiento, ¿qué veo? Turbidez. ¿Cuál es la mínima concentración inhibitoria mínima o como lo quieran llamar? Es aquella donde no veo desarrollo. Y aquí en esta imagen, ¿en dónde está?
1.6. Aquí. 1.6. ¿Está bien? Este está turbio. Acá ya no. Aquí es. No es este. Acá hay turbidez. Es aquí. ¿Se entiende? Entonces, en la mínima concentración es capaz de inhibir. Ojo con el término, inhibir. ¿Cuál es la relación entre la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima? En este primer tenemos varios tubos. ¿Está turbio? ¿Está turbio? Sí. ¿Está turbio? No. ¿Esta es qué cosa? La mínima concentración La de sí. inhibición. ¿Cómo sé yo cuál es la mínima concentración bactericida? Porque una cosa es lo que inhibe y bactericida, ¿a qué se refiere? Bactericida, ¿a qué se refiere? Que mata las bacterias. Que mata a las bacterias. Homicida, Que mata a las personas. que mata a los hombres. Entonces, ¿cómo determino la concentración bactericida mínima? De todos los otros tubos donde no hay desarrollo evidente, lo voy a pasar a una placa. Lo voy a sembrar en una placa. Y de estas placas, ¿aquí hay colonias? Sí. ¿Aquí hay colonias? Sí. ¿Aquí hay colonias? No. ¿Cuál es la concentración bactericida mínima? 8. ¿Se entendió? Ahora, es importante para que un antibiótico tenga buen efecto sobre una bacteria que la relación entre la concentración inhibitoria mínima y bactericida mínima no esté muy alejada. ¿Por qué? Imagínense que esto hubiera salido 2 y la concentración bactericida hubiera salido, no sé, 64, 128. No Hay tiene mucha relación. diferencia. Entonces, te necesita mucha cantidad para matar. Este poco necesita solo para inhibir. ¿Por qué el inhibitorio es suficiente? Porque el sistema inmune hace el resto. ¿Se entiende eso? Es inhibitorio porque eso lo inhibe que se multiplique y el sistema inmune hace lo demás. Si están más cercanos o inclusive tienen el mismo valor es mucho mejor. Quiere decir que esta cantidad no solo lo inhibe sino que lo mata. ¿Se entiende? Si están más lejanos es solo lo inhibe pero no necesariamente lo mata. El sistema inmune no está bueno, como pasa en los pacientes hospitalizados. ¿Qué va a suceder? La bacteria se vuelve a reproducir y el paciente otra vez se complica. ¿Se entendió? Tenemos hasta las 6, ¿no? Como ustedes son muy trabajadores, ustedes van a hacer esto. A ver, si les dicen saca sangre y se convulsionan, si le mandan a sembrar 2 orinas, no sembrar, a mirar, 2 centrifuga y miran. Hoy tenemos un montón de chamba hoy día, vi que 2 exámenes completos de orina, vi que tengo que cortar la tirita a la mitad para ahorrar y me dolió la mano. Se mueren con trabajo. Piensen ustedes que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tubos. Una bacteria, un antibiótico. ¿Cuántos antibióticos se prueba por cada bacteria? Vamos a poner que prueben 10 para que sea más fácil ya. 10 antibióticos por cada bacteria. Un examen de un urocultivo. Vamos a empezar en un urocultivo. ¿Cuántos urocultivos entran en un día a un laboratorio? Vamos a ponerle 50. ¿Ya? ¿Cuántos son positivos? Vamos a poner 5. No, es imposible decir que el laboratorio, si el laboratorio tiene 25, está loco ese laboratorio. Solamente positivos son el 10%, 15%, exagerando. 5 vamos a poner. 5 bacterias que tienen que probar 10 antibióticos. 5 por 10. Por 10. 500 tubos. ¿Van a usar 500 tubos? No, porque después me van a mandar a lavar. No. Esto no se hace rutinariamente, sino que se hace para investigación. Ni siquiera se hace eso, sino se hace el método de microilusión. Pero tenemos para esto los equipos automatizados. Algunos de los que ya trabajan y ya que trabajan conocen algunos de estos equipos automatizados. Bytec, Phoenix, Microcan. Son las 3 marcas que en el Perú hay más. Están distribuidas entre los hospitales, clínicas, etc. Estos de acá tienen distintos sistemas, tarjetas, paneles, etc. que determinan la concentración inhibitoria mínima. Ya no hay que cargar tubos, no simplemente hacer una suspensión, lo meten al equipo y lo hacen. Qué chévere, no voy a hacer nada. Bueno, primero tienen que llegar a un lugar que tenga este equipo.
Y segundo, tienen que entender cómo funciona el equipo. Si no, no tiene ningún sentido. Y el equipo te va a sacar y te va a decir, mira, la bacteria es tal y el antibiograma salió así, estos son los valores de SIM y acá te sale la interpretación. Uy, qué bacán, ya no voy a trabajar. Voy a dedicarme, voy a hacer con mis catálogos bioquímicos, que son los que están motores. Pero todo no es tan fácil ni tan bonito como parece. Existe el otro método, el método de discodifusión o difusión en agar. Este método es conocido también como prueba de Kirby-Bauer, de discodifusión o de Kirby-Bauer. Usa papel filtro impregnado con antibióticos, es una prueba de sensibilidad donde se va a reconocer una zona de inhibición. Esto cambió con los años, ¿sí? Los primeros, al inicio, se hacía el método este que les acabo de explicar de macroilusión, luego se quiso hacer el microilusión, pero era muy complejo hacerlo en un laboratorio de rutina. Entonces dijeron, vamos a usar las placas de medios sólidos. Y a las placas dijeron, ¿cómo le ponemos antibiótico? Y primero hacían unos pocitos en el agar y echaban ahí el antibiótico. Luego empezaron a usar unas copitas. Luego empezaron a usar parecía una copa, no sé cómo se llamaba. No una copa, una taza, vamos a poner así, un vaso. Después dijeron, no, vamos a usar discos de papel. Un disco de papel impregnado con el antibiótico. Finalmente, en el año 66, Kirby-Bauer, Serge y Tack hacen un estudio y estandarizan una metodología que es la que funciona y persiste hasta nuestros días, el método de la discodifusión. Es así que en el año 75, en ese momento se llamaba NCLSS, que ahora se llama CLSI, adopta estos métodos para realizar el método de discodifusión en agar. La pregunta del millón es, ¿cómo se hace este método? Mire, desde el año 66 existe. Esto estaba acá, pensé que no lo había puesto. Primero pocitos, luego copitas y finalmente papel impregnado. Lo que le estaba explicando hace un momento. Ya Erickson y Hoffman ya habían usado este disco de papel para determinar la sensibilidad, pero recién es el año 66 que Bauer, Kirby, Serge y Tack pueden ellos estandarizar el método. ¿Cómo es el procedimiento actual? Esto lo van a ver en la práctica, ¿sí? Algunos ya lo han hecho, no sé si bien o mal, pero ya lo han hecho. Otros nunca lo han hecho, pero es una cuestión básicamente operativa, ¿sí? Sigues el manual al pie de la letra y la cosa sale bien. Haces lo que se te ocurre, la cosa sale mal. Cuando cocinas y agarras tu libro de cocina de Teresa Ocampo, nadie lo conoce, Teresa Ocampo, es muy viejo, ¿no? El libro de cocina de Gastón Acurio, ¿ya? Más cercano. ¿Cómo se llama el otro? Macetti. ¿Ya cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Del gran ¿Pacheco chef? se llama? No. ¿Tú se puede decir el nombre si no sabes? No, Macetti es el otro. Si nadie sale en puro ridículo, no saben ni cocinar, no llevo en ese programa. Bueno, entonces si usted sigue la receta, le va a salir bien. Si no sigue la receta, sale más salado o menos salado, etc. El manual dice qué hay que hacer, paso a paso. Cómo tomo la colonia, hago la suspensión, pongo la placa, pongo los discos y lo leo. Este manual, ¿dónde está? En internet. ¿Cuánto cuesta comprarlo? Nada, a partir del año 2016 está libre, así que lo pueden bajar. Lo bueno de todo es que está en inglés, ustedes son pero unos tiger. Comenzamos. Primero tengo que preparar el inóculo para hacer el método de disposición. Entonces, yo tengo un crecimiento bacteriano que ha crecido sobre idealmente un medio sin inhibidores, o sea, en agar sangre o en un agar nutritivo. Yo ya tengo el dato importante, tiene que estar como la imagen de la izquierda y no como la imagen de la derecha. Los que ya trabajan, que les encanta sembrar así.
¿no? Que hay acá, no sé, pasé de queso, paté de hígado, no sé qué es. Tienen que tener, ¿qué cosa? Las colonias aisladas. ¿Está bien? Ya tengo eso, ya está bien sembrado, es un cultivo de 24 horas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tocar con un asa o un hisopo 3 a 5 colonias. Solamente voy a tocar las colonias y a partir de esas 3 a 5 colonias voy a preparar una suspensión. ¿En dónde lo voy a preparar? En Caldo nutritivo. solución salina. Debo decir que hay dos métodos para esto, no está explicado el método de crecimiento, pero se los voy a contar. Un método para preparar la suspensión bacteriana es colocar una colonia, no 3 o 4, una colonia en un caldo de casa, caldo de HI o caldo Miller Quinto, colocarlo en la estufa y dejar que esto vaya desarrollando. Normalmente a las 2 horas aproximadamente que está desarrollando, el caldo se empieza a enturbiar y pueden comparar la turbidez. Eso lo hace alguien, prácticamente no lo hace nadie. Yo les cuento que ese método existe. ¿Qué hacen? Se prepara en una solución salina y luego se va a comparar la suspensión que yo he hecho con una escala conocida. ¿Con una escala de qué? De turbidez. La escala de turbidez es una escala ya definida. Y utilizamos nosotros la escala de 0,5 de McFarland. Uy, no voy a llegar solo, ¿sí? ¿Qué hora tenemos? Más rápido, ¿no? Me acabo de dar cuenta. 0,5 de McFarland. Si yo estoy en la escala 0,5 de McFarland, quiere decir que estoy en la turbidez adecuada. ¿Cómo hago para tener el patrón de la escala de McFarland? Puedo usar, preparándolo yo en el laboratorio, cloruro de bario y ácido sulfúrico, o compran su tubo ya preparado. Y una vez preparado hay que confirmar si la turbidez está en el punto usando un espectrofotómetro a 625 nanómetros y la absorbancia debe ser 0,08 a 0,1. Si está en ese rango, estoy bien. Y solamente se puede guardar hasta por 6 meses. ¿Qué voy a hacer? Voy a comparar lo que yo preparé con el patrón que yo también he preparado en el laboratorio mi patrón o he comprado. Esta es la suspensión de la bacteria. Uso unas rayitas negras en el fondo para estar seguro si la turbidez es correcta. La otra metodología es usar un espectro y medir la absorbancia a 625 nanómetros. ¿A cuánto equivale la escala 0,5 de McFarland? 1,5 por 10 a la 8 unidades de forma por mililitro. ¿Está bien? Ya preparé la suspensión, tengo que hisopar la placa. Eso también ya lo saben. Ustedes llevaron bacteriología virtual, presencial, de mentirita. Virtual. Virtual, todos. Yo llevé virtual. Presencial, ¿por qué dicen que virtual? Yo llevé virtual. Y en su mente también cerró los ojos y hisopaban la placa. No fue mi culpa, profe. No, tampoco La fue pandemia. mía. Yo solo te estoy preguntando. La pandemia. La pandemia tuvo la culpa. Ni la clase escuchaban, estaban durmiendo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se introduce un hisopo, se retira y luego sobre las paredes se elimina el excedente. Luego con el hisopo voy a hisopar en 3 direcciones distintas y luego voy a pasar por todo el borde para que quede todo homogéneo. En bacteriología ya le enseñaron este método de siembra. Los que lo hicieron, virtual o presencial, cerraron los ojos, imaginaron lo que quieran, pero les enseñaron. ¿Está bien? Luego van a hisopar toda la placa. Entonces el crecimiento debe ser homogéneo. Una vez que he colocado, he hisopado la placa, debo colocar los discos. ¿Con ayuda de qué? De una pinza, algunos usan una aguja o una cosa parecida. Cosa importante, en bacteriología, sea presencial o virtual, usaron asas de siembra. ¿El asa de siembra es de qué material? No sé si me lo juro, porque muchos les pregunto, ¿no? Y tengo yo por alguna razón la esperanza que algo me van a contestar. Mejor no debería preguntar nada y hablar y hablar y hablar y hablar como un loco para terminar a las 6 de la tarde y ir corriendo al otro edificio que tengo que quitar clase en otro lado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debo hacer? ¿Explicarme bien o avanzar como un loco? No, explicarnos. ¿Por qué no responde cuando yo le pregunto de qué te echan las asas? ¿Cómo no van a saber? ¿No llevaba bacteriología? Sí llevaba bacteriología. ¿Y le enseñaron o no le enseñaron?
No le enseñaron. ¿Quién no le enseñó para ir ahora con el profesor que se come? ¿Usted? Benítez, muy bien. Entonces, le voy a decir al profesor Benítez que la alumna, no ha pedido, señorita, dice que es el peor profesor que le ha tocado en la universidad. Entonces yo le voy a decir así, entonces el profesor me dice, qué bien, va a decir. A ver si algún día se gradúa. Entonces, está hecha de nicrón. El nicrón tiene la característica que se calienta y se enfría rápidamente. Las pinzas, ¿de qué material son? Nicrón también, profesor, todos los materiales están en la Acabo de decir las asas. A ver, ¿quién está más cerca? Señorita, usted que está de... No, en ese caso, señorita, usted que está más cerca, cuando su compañera quiera decir algo, usted dice, mira, ya, porque si no, no avanzamos. Ok, entonces, las asas de siembra, vuelvo a repetir, punta, en aro son de micrón, pero la pinza, esta que está acá, que ustedes conocen, ¿de qué material está hecha? ¿Acero? De acero. A ver, ustedes ponen el acero y se calienta rápido, no, se demora un montón calentarse. Y se enfría rápido, más todavía. Se demora un montón en enfriarse. Entonces, aquellos que van a colocar los discos y agarran su pinza y se ponen a calentarlo al mechero esperando que se ponga rojo vivo como si fuera nicrón, que están malogrando todo. Porque cuando agarren el disco, la pinza ¿cómo va a estar? Caliente. Hirviendo. ¿Qué va a pasar con el antibiótico? Lo va a quemar. Se degrada. ¿Me va a servir el antibiótico? Uy, está todo resistente, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué está? La resistencia está terrible. Y eso es lo que piensa. Entonces, a lo más, ya de... Porque en fin, ya porque es difícil luchar contra los paradigmas de la vida, le dan una pasadita mejor. Pero en realidad no es relevante. O con una aguja, o lo que existe son dispensadores de discos que se colocan directamente. Luego de haberle colocado los discos en una placa, ojo lo que voy a decir, en una placa de 10 centímetros, máximo 6 discos. En una placa de 15 centímetros entran 12 discos. Placa de 10 centímetros entran 6, placa de 15 centímetros entran 12 discos. Me preocupa la hora. Una vez que ya han colocado los discos, ¿dónde lo van a poner? En la estufa. Dependiendo de qué grupo bacteriano es, lo pueden colocar con CO2, van a usar el Müller-Hinton suplementado con sangre, van a usar 35 gramos por 24 horas, 18 horas, 16 horas, dependiendo qué bacteria sea. Todo eso donde está escrito en ese manual que les dije que está en internet, que es libre. Que está en inglés. Aquí viene la regla de los 15. ¿Cuál es la regla de los 15? Prepara el inóculo. Tengo 15 minutos para hisopar la placa. Hisopé la placa. Tengo 15 minutos para colocar los discos. Coloqué los discos. Tengo 15 minutos para ponerlo en la estufa. ¿Lo puse en la estufa? Tengo 15 minutos para leer. No. Hay que esperar 18 o 24 horas o 16 dependiendo de qué sea. Luego que ha pasado las 16, 18, 24 horas, ¿qué hay que hacer? Leerlo. ¿Qué hay que leer? La zona de inhibición. Si usan una regla, de preferencia que sea esa regla de metal, ¿han visto esas reglas de metal de acero? ¿Por qué? Porque no pierden sus rayitas, porque no se... En cambio las de plásticos, regla Artesco, que se compraron, se calienta, se enfría, se deforma, se dobla y mide cualquier cosa. Otra cosa que yo sé que saben usar una regla, pienso, pero por si acaso. Cuando se lee desde el cero, de las rayitas, no del inicio. ¿Ya? Por favor. Porque hay gente que en el internado, yo veía, ¿cuándo tiene esto? No puede tener, es mucho. ¿Dónde ha leído? Lo leen desde acá. Se lee el diámetro, o sea, tengo que pasar la regla por la mitad del disco. No por un costado, no un pedacito, no, el diámetro, por la mitad del disco. ¿Está bien? Y este de acá se llama vernier, para los que tienen plata. Este vernier es digital inclusive. Igual, se mide aquí y ahí te va a decir cuánto es el valor. Si no, con tu regla suficiente. Puede ser leído con luz transmitida o luz reflejada. Vamos a suponer que esta es la placa y que
El proyector es la luz. Luz reflejada es que la luz llega, cae acá y yo lo leo. Agarro una regla y me pongo a leer así. ¿Está bien? Luz transmitida es que la luz viene por acá atrás y yo acá lo leo y lo leo así. Transmitida, reflejada. Para la mayoría se usa luz reflejada, pero hay excepciones donde se requiere luz transmitida. ¿Está bien? Hago las mediciones de los halos y yo voy a ir a una tabla que va a depender del microorganismo que aisle y del antibiótico. Voy a decir si es intermedio, resistente o sensible. Esa es la interpretación. ¿Esto se lo tiene que memorizar? No. ¿Por qué? Porque esto cambia todos los años. ¿Está bien? Entonces, en los manuales está, por ejemplo, un dato importante: nunca puedo hacer un antibiograma si no sé de qué bacteria se trata. No se hace un antibiograma, o sea, no se puede leer el antibiograma si no sé qué bacteria es, porque no sé cómo lo voy a interpretar. Ya sé que es una Klebsiella, entonces voy a ver acá. Esta es la tabla para lectura de enterobacterias. Se reprime la concentración del disco, y es importante saber la concentración del disco, porque actualmente, además del CLSI, existe el llamado EUCAS, que es igual que el CLSI, pero en versión europea. Y ellos usan discos de otras concentraciones, por ende tienen otro tipo de interpretaciones. Entonces yo tengo que ver de qué concentración es el disco. Se reprime de 30 microgramos, para que sea sensible debe ser mayor o igual a 18, para que sea resistente menor o igual a 14, y para que sea intermedio de 15 a 17. Y yo lo leo así. Entonces, según donde caiga, lo interpreto como sensible, intermedio o resistente. Ya le dije que sensible quiere decir que va a haber éxito terapéutico, resistente quiere decir que va a haber falla terapéutica, y el intermedio, ¿qué es eso? Puede funcionar como puede que no. Como que sí, como que no. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué depende? Depende del sitio de la infección. No es lo mismo una septicemia, una infección en la sangre, que una infección de vías urinarias. En vías urinarias la concentración de antibióticos es muy alta. No es lo mismo el humor acuoso que el hueso, que la próstata, que el pulmón. Entonces, dependiendo en dónde esté, se puede hacer la interpretación. En algunos antibióticos ya no existe el término solo intermedio, sino el término que dice sensible dependiente de dosis. Si le sube la dosis a la dosis habitual, si la sube el médico, no lo subimos nosotros, puede funcionar en el tratamiento. A eso se refiere intermedio. Sigo preocupado por ahora. No llego ni a la mitad. Factores que influyen en el tamaño de la zona de inhibición. Voy a ir de frente a cada uno de los factores. La profundidad del medio. El medio debe tener una altura de 4 milímetros. ¿Qué pasa si es muy delgadito? Cuando pongo el disco, este va a difundir más. Entonces, ¿qué voy a tener yo? ¿Se va a ver más sensible o más resistente? Una falsa sensibilidad. Va a haber una falsa sensibilidad porque el antibiótico difunde mucho. ¿Qué pasa si lo hice muy grueso cuando preparé la placa? Una falsa resistencia. ¿Está bien? ¿Hay que medir el agar? Sí, lo puede medir con... No se mide por fuera, ojo, se mide por dentro. El vernier, así como tiene esto, cuando usted lo mueve sale como una agujita hacia abajo. Y lo pueden medir acá, igual. Y si no tengo vernier porque soy muy pobre, porque toda la plata la gasté pagando una mensualidad en Winner, ¿ya? Va donde su amigo que hace hematología, le dicen: causita, amigo, choche, vecino, colega, casi colega, compañero de carrión, lo que sea. Le vas a decir: tienes un capilar que te sobre, ¿a rojo o azul? No me importa, dame cualquiera, dame un capilar. Agarras un capilar y lo introduces en el agar, lo giras y lo sacas. El agar se va a quedar dentro del capilar y luego das una regla y mides qué tanto agar tienes. ¿Sí? Tiene que tener, ya le he dicho, 4 milímetros de espesor, de altura. La pregunta es: ¿cómo hago para saber que tenga 4 milímetros? Entonces, ustedes, como son inteligentes, dicen: yo soy muy inteligente. ¿No hemos alumnos acá? No.
¿Cómo determino qué volumen le debo agregar a la placa? Yo he estudiado álgebra, geometría, aritmética, razonamiento matemático, física cuántica, no sé todo. ¿Qué figura geométrica es una placa métrica? Un círculo. ¿Qué figura geométrica es una placa métrica? ¿Qué? Figura geométrica es una figura de 3 dimensiones. Vuelvo a preguntar, ¿qué figura geométrica es una placa? Una esfera. Entonces, son estos momentos en que yo digo, ¿qué minuto más nos demoramos? No me van a contestar. Pero es una esfera, Es un profesor. cilindro. Aplastado es un cilindro. ¿Cómo se Esfera. calcula el volumen de un cilindro? Es igual a pi por radio al cuadrado. Solo tienen que levantar la vista y leer lo que dice ahí. Es la base por la altura. ¿Cómo determino la base del cilindro? Porque la base del cilindro es un círculo. ¿Y cómo determino el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado. Ya no podemos filosofar de dónde salió pi, etcétera, etcétera, etcétera. Y la altura es la altura que yo ya sé, que es 0,4 centímetros. Entonces, yo voy a poner 314, pi vale 314 para que no se acordaba. ¿Sí se acordaba eso? Sí. 314, ¿qué más? 314. 314, 15, 9. No, 15, 9, 7, 2 y se me olvidé los demás números. Pero bueno. ¿Cuál es el radio? Si la placa es de 10 centímetros, ¿cuál es el radio? Al cuadrado. Está multiplicando, ¿no? Ve, está mirando. 314 por 25 por 0,4. ¿Eso cuánto sale? 31,4 centímetros cúbicos o mililitros. Entonces, si yo quiero que mi placa tenga una altura de 4 milímetros, yo debo echarle más o menos 30 mililitros de agar. Si quiero que si la placa es de 9, las demás placas más pequeñas, 25, y si la placa es grande de 15, 70. Ya se sabe cuál es el volumen que hay que agregar. Entonces, cuando preparen Müller Hinton lo hacen al cálculo, no es que preparan su botellón y luego empiezan a echar. Sí parece. Con todos los medios lo pueden hacer, pero con Müller Hinton no. Entonces lo que tienen que hacer es tener tubitos o botellitas a las que una vez que ya prepararon el medio, llenan las botellas con 30 mililitros todas y en la botellita lo meten a autoclavar. Lo sacan, cuando terminen de autoclavar sacan la botellita y voltean toda la botellita de la placa completa. Y va a tener la altura ideal. Uy, Dios mío, qué difícil, no vamos a llegar. Medir el pH es importante, voy a tener que correr como no tienen idea porque me demoro mucho pensando que me van a contestar algo. Y eso que ya su compañera ya no va a preguntar, no va a decir nada. Imagínense si le dejamos hablar todavía. El pH, yo fe tengo. En Dios y en la Virgen. Hasta ahí yo tengo mi fe. 7.3, el pH ideal. ¿Lo leo con tiras? No. Uso un potenciómetro y un potenciómetro especial. ¿En qué momento mido el pH? Cuando disuelvo el medio, cuando lo caliento el medio, cuando autoclavo el medio, cuando sale el autoclave, ¿en qué momento? Antes de autoclavar. Tengo que medir el medio, el pH del medio en la forma que le voy a utilizar. ¿Cómo uso el medio? ¿Sólido o líquido? Sólido. Sólido. ¿Lo usan autoclavado o sin autoclavar? Autoclavado. Entonces tienen que autoclavar el medio, esperar que se enfríe y recién en ese momento medir el pH. Todo lo que hagan antes no sirve. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uno está pensando, mira, tú eres una desgracia. Por Dios, mira que voy a renunciar. Ni lo peor es que trabaja en un hospital. Tiene que tener un potenciómetro no para líquidos, sino un potenciómetro con el electrodo para sólidos, que es distinto. La densidad del núcleo va a afectar, claro, porque si lo hacen 0,5, chévere. ¿Qué pasa si lo hacen menos de 0,5? Muy ralito. Va a haber una falsa sensibilidad o una falsa resistencia.
Porque va a haber menos bacterias y la misma cantidad de antibióticos. Y si lo hacen muy cargado, una falsa Resistencia. bien, también en geografía. Hay que hacer el control de calidad de los discos. Vamos avanzando. Acá están las instituciones de métodos expertos, aparte del CNCI está el EUCASI, etcétera, etcétera. Ya les expliqué esto que es sensible intermedio resistente, éxito terapéutico, fracaso terapéutico, y el efecto es incierto y depende de qué cosa, de la concentración, del efecto inóculo, del lugar de la infección, etcétera. Esto es muy variable. Tengo que correr porque no lo alcanzamos. Hasta ahí, claro, con el antibiograma. Eso es lo que van a ver en la práctica. El antibiograma, cómo hacerlo. Ustedes ya saben hisopar una placa, sí. Los que hicieron presencial, sí. Los que hicieron virtual, cuando llegan a la hora de cierran sus ojos y empiezan a imaginar. ¿Está bien? No. Ahora, tenemos 5 minutos para ver los mecanismos de acción de todos los antibióticos habidos y por haber. Pero como ustedes ya llevaron farmacología, Ya sabemos. ya saben. Nada. Se privaron. El problema no es que sea virtual, el problema era que la clase era a las 7 de la mañana y ustedes o estaban durmiendo, o estaban saliendo de la guardia, o estaban entrando a la guardia. Entonces, en ninguno de los tres casos tomaban atención a la clase. Y el profesor estaba como un loco sentado frente a una computadora, sin desayunar, con la cámara prendida, mirando a nada, porque nadie prendía su cámara. Y cuando se le prendía decía, lleva, hacho, lleva. Porque ni siquiera eran capaces de poner silencio. Y después había, señor tal, su participación, un ratito, profe, que fui a ver a mi mamá al mercado, recién he regresado. Ay, qué buen hijo que eres, te aplaudo. Estás en clase, ¿no? ¿Conocen a Sir Alexander Fleming? Claro. Claro, ya no les explico nada. Dijeron que sí, ya me salto hasta acá. No sé quién dijo que sí, pero yo escuché claro. Así que eso viene en el examen. Con esa persona que dijo claro se arregla. ¿Qué es un antimicrobiano? Una sustancia capaz de actuar sobre los microorganismos, inhibiendo su crecimiento. Antiguamente había el quimioterápico cuando era sintético y el antibiótico cuando eran organismos vivos, como por ejemplo penicilina, que les iba a contar hace un rato, que no les cuento porque ya saben. No hay tiempo porque ya la hora. ¿Alguien dijo? ¿Quién dijo? Ustedes saquen al frente el que dijo claro y yo retrocedo. ¿Qué dijo Ehrlich? Ehrlich dijo que un antimicrobiano, a lo que él decía que los antimicrobianos eran las balas mágicas. ¿Por qué eran balas mágicas? Porque él disparaba y no mataba a la persona, mataba específicamente al microorganismo que él quería matar. La recorría todo el organismo. Debe ser muy efectivo, o muy activo, frente a microorganismos. Debe ser fácilmente absorbible. Debe ser activo en presencia de fluidos corporales, como que no lo inhiban, el albúmina, estas cosas, las proteínas. Bajo grado de toxicidad, o sea, que no me afecte a la persona, y un alto índice terapéutico, que funcione bien. Y no debe inducir el desarrollo de resistencia. Eso era el mundo perfecto de los antimicrobianos para Ehrlich. Cosa que no existe. Los antimicrobianos pueden ser bactericidas si matan o bacteriostáticos si inhiben su desarrollo. Se pueden clasificar de acuerdo al lugar donde actúan. Ustedes ya saben cuáles son las partes de una bacteria. Entonces están los que inhiben la síntesis de la pared, la síntesis de proteínas, los ácidos nucleicos, o sea el ADN, las vías metabólicas y la membrana celular. Vamos a ir hablando acá. Un dato importante. De todos los antibióticos que se utilizan en el mundo mundial, más del 70% van a ser betalactámicos, que son antibióticos que actúan a nivel de la pared bacteriana. ¿Las células humanas tienen pared bacteriana? No. No. ¿Los eucariotas tienen pared bacteriana? Sí, las plantas pueden tener, pero la pared bacteriana de las plantas es de celulosa, es de quitina. La pared bacteriana de las bacterias está compuesta mayoritariamente por... Y no lo vamos. La pared bacteriana de las bacterias está compuesta mayoritariamente por... Peptidoglicano, ¿eh? ¿Por qué les pregunto? Ten fe, ahí está. No, es que no le escuché bien. Esto también ya lo saben. Esto ya lo vieron en bacteriología.
Así ha sido virtual, igual lo vieron. ¿Cómo se sintetiza la pared? En un gran positivo, mayor cantidad de peptidoglicano, en un gran negativo, menos cantidad y además tiene membrana externa. El N-acetil y el murámico y la N-acetilglucosamida, que son los ladrillos de la pared, se entrelazan porque viene el amigo albañil, que es la transpeptidasa, conocida como PVP, y va a unir los pentapéptidos y va a ir como si fuera el cemento, va uniendo los ladrillos. Eso ya lo vieron en bacteriología. Mira ese lo vimos en bacteriología. ¿Sí lo vieron? Revise su cuaderno. ¿Tenía cuaderno? No. Revise su separato. No. Revise su clase. Revise su grabación. Ahí Lo va a tengo estar. grabado. Ahí está grabado. Ahí lo marcó. Si no tiene usted, su compañero le puede prestar. ¿Ya? Entonces, esto ya lo vieron en bacteriología. Así funciona la pared. ¿Cuáles son los inhibidores de la síntesis de pared celular? Tenemos los betalactámicos, como penicilinas, cefalosporinas, etc. Los inhibidores de la transglucisidación, donde tenemos a los glucopéptidos, inhibidores de la condensación reductora del UDP, N-acetilglucosamida con el fosfonolpiruvato, donde actúa fosfomicina. Y tenemos el que inhibe la entrada del intercambio de ladrillos de la parte interna a la parte externa, que es la bacitracina. ¿Cómo funciona el betalactámico, que es el grupo más importante? Todos los betalactámicos son bactericidas si la bacteria está en crecimiento, o sea, en fase exponencial. ¿Cómo funcionan? Se inhiben irreversiblemente al sistema enzimático implicado en la transpeptidación, o sea, en unir los péptidos de un ladrillo con el otro ladrillo, un estimulático con el glucosamina. Eso se llama PVP, así se llama esa enzima. Y además va a promover procesos de acumulación de peptidoglicano sin ensamblar, activación de autolisinas. Para ponerlo en claro, como 20 minutos y no va a alcanzar esto. Esta es una pared. ¿Sí? Cuando yo era chico y llegaba de jugar a mi casa, en el distrito Pituco de San Juan de Washington, mi vieja me decía, ¿de dónde vienes? Estás todo el día en la calle, vienes todo carcoso. Esa es su palabra, que yo era un carcoso. ¿Qué cosa es la carca? Células muertas. Piel muerta. ¿Sí? Pues uno se hacía así y sale un montón de carca. No es carca, es la piel muerta que se cae. Las bacterias también son carcosas, tienen que cambiar su pared. Entonces por acá viene el comando hace hueco. O sea, los que dicen, mira, esta vez está manchado, vamos a picar. Empiezan a picar, a picar, a picar, a picar, a picar. Atrás viene el grupo que tapa, los que parchan y avanza. Y se viene más acá y dice, por acá también, empiezan a picar y avanza. No mira si alguien viene atrás o no viene atrás, solamente va picando. No mira para atrás, mira solo para adelante. Atrás viene el segundo grupo, ya el albañil. Y el albañil dice, acá dejaron un hueco, traen más ladrillos, los parchan, los tarrajean, los pintan, sí, y lo va siguiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay betalactámicos? Como bloquean la PVP, está el que hace huecos, pero no es el que parcha. La bacteria sola sigue haciendo huecos, pero no hay quien parche. Pues no solamente está el hecho de no permitir que haya pared nueva, sino que cuando están preparando la pared vieja, le hacen hueco, pero no la parcha. ¿Se entiende? Esas son las autolisinas. Lo mismo que les acabo de decir, pero en dibujito. Los betalactámicos tienen un principio activo, que es el anillo betalactámico, al cual se le va a unir otro anillo adicional como anillo tiazolínico, dihidrotiziánico, pirrólico, casilidínico, y cada uno de estos le va a permitir pertenecer a un grupo en específico: penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, el grupo de los inhibidores de betalactamasas, etc. Lo único que es diferente es este grupo que está aquí, es el grupo llamado de monobactámicos. ¿Por qué se llama monobactam? Porque solo tiene el anillo betalactámico y no tiene un anillo acompañante. Los radicales que se le van pegando alrededor, que se les pega alrededor, le hacen que sea más o menos efectivo frente a distintos microorganismos. Luego tenemos los que no son betalactámicos, como
glucopéptidos como vancomicina, que va a unirse a los residuos de gala. Dicen que eran dos ladrillos, N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, unidos por un pentapéptido. ¿Sí? Ese pentapéptido contiene alanina, para hacerlo más fácil, los dos últimos residuos son dos alaninas. Y los glicopéptidos como vancomicina se unen a esos residuos, entonces no se puede unir porque lo tapan. Es como que lo tapan para que no lo reconozcan, entonces no se empiezan a unir a pared. La fosfomicina, que inhibe la formación de la cicloserina, porque es un inhibidor competitivo de fosfonolpiruvato. Y la bacitracina, que es el que inhibe la translocación de la parte interna y externa de los pedazos de ladrillo, vamos a llamar así. Inhibición de la síntesis proteica, o sea, aquí inhibe al ribosoma. El ribosoma tiene dos subunidades en la bacteria. ¿Cuáles son las subunidades de la bacteria del ribosoma? La subunidad 30S y la unidad 50S. Sobre la subunidad 30S actúan los aminoglucósidos y las tetraciclinas, y la subunidad 50S, el glucosamida, macroligosa, fascilodonas y estreptogramas. Si me explico esto de modo más. Bueno, cada uno va a actuar inhibiendo la fase inicial de la elongación, tetraciclinas, inductores de errores, aminoglucósidos, inhibidores de la translocación, macrólidos, inhibidores de la transcripción de bacterias, las rifamicinas. Bueno, esto solo para este gráfico, para que lo revisen ustedes, que lo tienen en la guía. Esto es el ribosoma y exactamente a qué nivel van a actuar. 50 o 30 es. Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Aquí tenemos a las quinolonas. Las quinolonas son antibióticos que originalmente se sacaron de lo que está en el árbol. ¿Qué árbol? La quina. El que está en el escudo. De la quina. ¿Para qué se usaba la quina? Para antibióticos. ¿Para qué se usaba la quina? ¿Por qué está en el escudo? ¿Por qué el árbol de la quina está en el escudo? ¿Para qué? Para tratar el paludismo. ¿Sí? La cloroquina, la primaquina, todas esas cosas salieron del árbol de la quina. Una modificación de esas quininas es la quinolona, que le agregaron un flúor y aparecieron las fluorquinolonas, como ciprofloxacino, norfloxacino y todas las demás. ¿Esas a qué nivel actúan? Actúan inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, o sea, inhiben el ADN. Bloquean y se pelean con la topoisomerasa, con la girasa. Entonces, cuando el ADN de la bacteria, en el momento que se está replicando, empieza a desenrollarse y tiene que volver a enrollar, ¿se acuerdan de eso? Se desenrolla, se abre, se tiene que volver a duplicar para que se separen dos hijitas, la bacteria. En ese momento bloquean las quinolonas. Entonces, ¿hay replicación de ADN? No, sin ADN de la bacteria, se muere. Lo que decía yo, topoisomerasas, girasas, etc. Luego tenemos las que inhiben las vías metabólicas. Acá tenemos el para-aminobenzoico llamado PABA, que es el precursor para las pirimidinas. Entonces, lo que hace la sulfa y el trimetopril son inhibidores competitivos. Pelean por el lugar del tetrahidrofolato y la formación de ácido fólico y el dihidrofolato reductasa. Entonces, al entrar aquí, hacen que no se produzca, que no se siga la vía del folato y las pirimidinas, y por ende no hay bases nitrogenadas, y por ende no hay ADN, y por ende la bacteria se muere. Y los que actúan sobre la membrana. Si actúan sobre la membrana externa, ¿actúan sobre positivos o negativos? Sobre gram negativos, que son los únicos que tienen membrana externa. Aquí tenemos a las polimixinas. Lo que hacen estas polimixinas es desordenar la membrana externa, que está cargada de un montón de cationes, magnesio y calcio. Lo desordena, lo hace muy permeable, y si está muy permeable, la pared bacteriana no es estable, la bacteria muere. Quedan 5 minutos. Este es el resumen de todo lo que se explica. ¿En 5 minutos explicaré todo esto? Esto agua. Bueno. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Es la capacidad de una bacteria de resistir la acción de un antibiótico.
¿Cómo se da la resistencia? La resistencia no brota, la resistencia aparece por la llamada presión selectiva. Ejemplo, ¿dónde tengo un montón de bacterias? En la panza, a nivel intestinal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo un antibiótico porque se me cae el pelo. Entonces, como uno va a la farmacia y dice, me cae el pelo, ¿qué hago? No, toma tu antibiótico, te vas a sanar. Y la gente toma, así son. Antibiótico. Tomo el antibiótico. ¿Qué va a pasar? Se van a morir de mi panza todas las bacterias sensibles. ¿Quiénes sobreviven? Pero yo tenía 1000 sensibles y 3 resistentes. Se murieron 1000, quedaron 3. Esas 3 dicen, oh, ya tenemos espacio, ya se fueron todos, hay que multiplicarnos. Y se empiezan a multiplicar esas 3. Y ya no son 3, sino son muchas más. Entonces, a nivel gastrointestinal voy a tener mayor cantidad de bacterias resistentes. Y no solo eso, quedó alguna sensible y dice, oye, ¿sabes qué? A través de un plásmido pásale gen de resistencia. Y todas se van volviendo resistentes. Entonces, ¿cómo se genera la resistencia? Por presión selectiva. No brota la resistencia del aire, es presión selectiva. ¿Está bien? No es que se vuelve, tomaste ahora y se vuelve, no, ya había resistencia. La resistencia se pensaba antes que estaba solo en los hospitales. Actualmente sabemos que no es así. Está en la comunidad, está en los animales, en tu perro, en tu gato, ¿no? ¿Qué hace tu perro cuando tú no estás? Se lame. ¿En dónde? Ahí en el Canal de la Mancha. Cuando tú llegas a tu casa, ¡ay, mi perrito, cómo me quiere! Y se relamen con su perro, ¿no? Y qué bonito. Y ay, lo besan. Y, ay, el único fiel es mi perro. Y a pesar de eso le dicen perro, está como los hombres. Ay, así está bien. Después están los animales de consumo, pollos, vacas, cerdos. ¿Qué pasa con los animales de consumo? Hace pocos años, porque recién se está cambiando la ley, como promotor de crecimiento se utilizaba antimicrobianos para que engorden más rápido, para que crezcan más rápido. Ustedes se han percatado, ustedes que son adictos al pollo a la brasa, que el pollo se ha achicado. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Sí. Bueno, yo siempre, ¿no? Antes la pandemia no era así, que la pandemia no había hecho daño. Hasta antes de la pandemia, en diciembre de 2019 sale una ley que prohíbe el uso de promotores de crecimiento en los pollos, que nosotros en Perú comemos pollo, no más plumas a nosotros, tanto pollo que comemos. ¿Qué pasaba? Cuando era promotor de crecimiento, un pollo de 2 meses era un pollazo. Ya era triple pechuga, era 8 pechugas, 5 patas tenía el pollo. Porque a los 2 meses era gigante. En cambio ahora, en 2 meses todavía no se está comiendo un pollo, una paloma. Es chiquitito. Porque cambió la ley y ya no se usa promotor de crecimiento. Pero el hecho de haber usado promotor de crecimiento hizo que por presión selectiva se seleccionen los animales. Ay, ¿acaso me como la vaca cruda? ¿Me pollo crudo? No, pues, pero manipulas, porque compras el pollo, lo llevas a tu casa y lo tienes que cocinar. Y alguien lo tiene que picar y estás manipulando el pollo que estaba lleno de cacaraca del pollo. Entonces te vas a colonizar y cuando tengas una infección en algún momento va a ser por una bacteria multiresistente. Y después están todos los desechos que llegan al río, al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin contar, imagínense, piensen en los desechos de los hospitales. ¿Alguien trajo un hospital acá? No, yo. Bueno, para los que traen hospitales llegan, piensen en los hospitales. La cantidad de bacterias multiresistentes, todo lo tiran al caño. ¿Qué creen que el agua del hospital es tratada antes de entrar con el resto? Y después creen que el agua es bien, o sea, las aguas servidas son bien tratadas antes de que lleguen al mar. Imagínense. La resistencia puede ser natural o adquirida. Natural si es propia de cada bacteria. Por ejemplo, frente a un antibiótico que actúa sobre la membrana externa. Los gram positivos son resistentes, naturalmente. ¿Por qué? Porque no tienen membrana externa. ¿Se entiende? Resistencia adquirida. ¿Qué pasó? ¿O fue una mutación o fue un gen adquirido? Si es una mutación cromosómica se genera resistencia. Si es una extra cromosómica que se transmitió a través de un plásmido, un integrón, una cosa parecida, es mucho más preocupante, porque cuando es una mutación sé que solamente queda en esta bacteria y en sus hijas. Pero la extra cromosómica que se transmite por plásmidos o transposones puede pasar a diferentes bacterias. Eso es más complicado.
esto es importante que lo digo. Mecanismo de transferencia. Vamos bien, quedan 2 minutos. Estos son los mecanismos de transferencia genética. Esto ya lo vieron en bacteriología también. Traducción es a través de vectores. ¿Quién es el vector? ¿Qué es esto? Un bacteriófago. ¿Sí? Entonces el bacteriófago mete aquí ADN con un gen de resistencia. 2. Conjugación, el más importante de todos, que se hace a través del pilisexual. Las dos bacterias se tocan y pasa el plásmido de una bacteria a otra. Transposición no es un mecanismo en el cual están los genes saltarines, que son los transposones. Entonces el gen de resistencia está en el plásmido y de pronto salta al cromosoma, o del cromosoma salta al plásmido, o que está por acá del cromosoma y salta para otro lado. ¿Y para qué se mueve si sigue estando en el cromosoma? Porque aquí hay un mejor promotor y este promotor hace que mejor se expresen los genes. Entonces hay una mayor expresión. Las bacterias se las sabe todas. Y luego tenemos la transferencia por vesículas, que es la menos común, donde es como si la bacteria mandara granadas con un montón de genes y mecanismos de resistencia. Pero entre la traducción, la conjugación, faltaba la transformación, ¿no? La transformación es cuando queda ADN libre. O sea, se murió la bacteria y quedó ADN flotando, viene otra bacteria y dice, uy, este ADN me sirve, me lo llevo. Es como una recicladora la bacteria en ese caso. Estos son los mecanismos más importantes. Modificación del sitio blanco. El lugar donde actúan. ¿Dónde actúan los betalactámicos, dijimos? En la pared, específicamente en el PDP. En el PDP actúan específicamente. ¿Qué pasa si la bacteria muta o cambia su PDP? ¿El betalactámico lo va a reconocer? No. La bacteria se vuelve Resistente. los que actúan sobre el ADN. ¿Quiénes son los que actúan sobre el ADN? La Los quinolona macroquinolonas. actúa sobre el toposomerasa, sobre quirasa. ¿Qué pasa si la bacteria muta su quirasa? ¿Lo va a reconocer la quinolona? No. La bacteria se vuelve resistente. De esa manera hay modificación del sitio blanco. Disminución de la permeabilidad. Aquí hay dos cosas. Porinas. Las porinas están solamente en los gram negativos. ¿Por qué? Porque solamente los gram negativos tienen membrana externa. Por eso solamente están en los gram negativos. Por ello son canales proteicos por donde pueden entrar aminoácidos y otras cosas. Pero pueden entrar, ¿qué más? Antibióticos. Imagínense que esta es la bacteria y nosotros empezamos a cerrar las ventanas. ¿Por qué? Para que no entre el antibiótico. Yo voy a cerrar todas las ventanas, todo, no puedo. Y cierro todo por donde meto la comida. Entonces lo que sucede generalmente es que hay una disminución, ya no hay 100 porinas, sino hay 10. Eso quiere decir que va a entrar menos antibióticos. Entonces cuando se genera resistencia, la resistencia no es muy marcada. ¿Está bien? ¿Se entiende? Luego tenemos la bomba de flujo. Las bombas de flujo son sistemas de expulsión activa. Vamos a suponer que la señorita corte y confección, ¿siente corte y confección? ¿Se está escondiendo por ahí atrás? Señorita, corte y confección. Ahí está. El antibiótico que quiere entrar es el sitio blanco. Entra el antibiótico por acá por la puerta. Entonces se va a ir a atraparla. Está llegando y el señor dice, no, yo soy la bomba de expulsión. Y lo chapa del pescuezo y lo avienta por la ventana. ¿Llegó el antibiótico al sitio blanco? No. Eso es lo que hace la bomba de expulsión. Puede entrar el antibiótico, pero antes de que llegue al sitio blanco, es expulsado. ¿Se entiende eso? Bien. No quería darme la cara, porque ya por Dios, se me dio corte y confección. Hizo que la dejé entrar, no la mandé por salón. Inactivación enzimática. Aquí hay dos mecanismos. Uno es el de destrucción del antibiótico y otro es el que modifica el antibiótico. ¿Cuáles son los antibióticos más importantes? Los betalactámicos. Betalactámicos. ¿Y cuál es su principio activo? ¿Cómo se llama ese cuadradito? El anillo. Anillo betalactámico. ¿Qué hacen las enzimas? Rompen el anillo betalactámico. ¿Cómo se llaman las enzimas que rompen el anillo betalactámico? Betalactamases. Rompen el anillo betalactámico. Al romper el anillo betalactámico, el antibiótico se vuelve inservible. Y luego están las enzimas modificadoras.
entra un antibiótico que tiene que reconocer un lugar, por ejemplo los aminoglucósidos, tienen que llegar a los ribosomas. Y los aminoglucósidos vienen felices de la vida corriendo a buscar el ribosoma y de pronto la bacteria le empieza a poner radicales alrededor. Le pone los fosforil, albadenila. Eso ya no es el mismo. Cuando se quiere unir al sitio blanco, ya no puede. Lo modificaron. Esa es una modificación enzimática. Estas son todas las beta-lactamasas. Y el otro es usar una ruta metabólica alterna, por ejemplo. ¿Se acuerdan que la sulfa y el trimetoprim iba por la vía del folato? La bacteria dice, ¿sabes qué? Ya no uso el folato, ya no uso folato reductasa, voy por otro camino para conseguir purinas y pirimidina, no me importa, está bien. Entonces, si hay antibiótico, va por otro camino. Y fin. Me cansé. 5 minutos antes de terminar. También de media, porque todos ya están con una mano en la mochila de tanto salir corriendo. Así que no me olviden que yo me apure. ¿Saben ustedes que quieren ir? Eso tienen que leer. ¿Está bien? Fue mucho, pero es lo que hay. Faltó explicar más cosas, explicar cada uno de los mecanismos en detalle, pero solamente es una clase. No hay más. Si lo hicieran en 3 clases, se entendería mejor. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Ahí se va. ¿Sí? Bueno, como ya están que se quieren ir corriendo, la lista. ¿Están todos?